el poder de la mía extra. Muy bien. Entonces, antes que nada, vamos a ir a la Biblia, si tú tienes tu Biblia o en tu celular, en Mateo capítulo 5, verso 41, dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Muy bien, aquí tenemos una porción de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Eso es tu persona, nosotros, lo que somos su iglesia, y Él está enseñándoles y les está hablando ahora sobre algo que no tiene que ver con respecto a la ley de Moisés. Si tú retrocedes, tú te vas a dar cuenta que Él venía hablando con respecto a que la ley de Moisés decía algunas cosas, y ahora tú y nosotros que estamos en un nuevo pacto decía teníamos que hacer mayores cosas que la ley de Moisés exigía. Por ejemplo, él mencionaba que si alguien te golpeaba en una mejilla, bueno, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Eso quiere decir que tú podías devolver la agresión, pero él ahora en su nuevo pacto y ahora como cristianos, como hijos de Dios, decía, ustedes ahora no tienen que vengarse. Y entonces él había estado hablando con, vamos a decirlo así, como poniendo que ahora como hijos de Dios, como cristianos, como teniendo ya el Espíritu Santo, somos capaces de dar más aún de lo que la ley de Moisés exigía. Pero escucha bien, llega al versículo 41 y entonces como que se sale de la ley de Moisés y entra al contexto civil, entra al contexto natural o al contexto diario. Y entonces dice a sus discípulos: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. Entonces, quiero explicarte primero por qué el Señor Jesucristo estaba tratando de llevar a los cristianos, fíjate bien, a ti y a mí, a un principio del nuevo pacto, porque cuando hablamos de la mía extra, estamos hablando de un principio del nuevo pacto. Y entonces, fíjate que en el tiempo aquel, cuando el Señor Jesucristo vino, el Imperio Romano estaba gobernando Palestina. Y entonces había una ley que los romanos le habían impuesto a los judíos. Y la ley decía que cualquier romano que llegara a Palestina, fíjate bien, a Jerusalén, tenía el derecho de obligar a cualquier judío a cargarle sus maletas, a cargarle sus cosas por una mía. En aquel tiempo, fíjate bien, una mía no es la misma medida que se utiliza hoy. Hoy una mía es 1.6 kilómetros. En el tiempo aquel, una mía romana eran 1000 pasos. Entonces, fíjate que por qué el Imperio Romano estableció ese decreto ahí precisamente en Palestina. Bien sencillo. Fíjate que los judíos eran bien tremendos, porque no querían a los romanos, obvio, porque ellos estaban de alguna manera como ocupando su país y habían sido conquistados por ellos. Y entonces ellos no querían al Imperio Romano, querían ver cómo se los sacudían. Entonces imagínate tú que llegaba un soldado romano o llegaba un ciudadano romano y les preguntaba, por ejemplo, oye tú, ¿en dónde queda el estanque de Betesda? Por mencionarte algo. Este judío, como los llevaba corto, como no los quería, los odiaban, en lugar de mandarlos a la dirección correcta, los mandaban a otro lado, fíjate. Y entonces esta gente cargando maletas, cargando cosas, se encontraban después de caminar varias cuadras o varios metros con que les dieron la dirección equivocada. Y ya perdido en el lugar, le pregunta a otro judío, oye, ando buscando el estanque de Betesda, ¿dónde está? Y lo mandan a otro lugar.
Y entonces era tanta la situación que se había dado con respecto a eso tan insignificante, ponte tú, que los romanos impusieron la ley esta para evitar que les dieran las direcciones equivocadas. Yo creo que cómo ha de caer de mal si tú vas a algún lugar, a alguna ciudad y preguntas tú por una dirección y que intencionalmente te vayan a mandar a un barranco, que te vayan a enviar a otro lugar donde no es. Creo que a cualquiera le cae mal, y por esa situación, o ese es el contexto por el cual nace la famosa mía extra. Pero el Señor Jesucristo, como era un maestro, Él era sabio, Él utiliza todo lo que esté a su alcance para enseñarnos a nosotros cómo van a funcionar ahora los principios del nuevo pacto, que ya no van a ser los mismos que estaban funcionando los principios de la ley de Moisés. Fíjate bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Lo que está diciendo aquí es que ahora nosotros, como ministros del nuevo pacto, ahora tú, como sacerdote del nuevo reino, ahora tú, como cristiano, tú, para demostrar que naciste de nuevo, que el Espíritu Santo está en mí, no solamente debes de limitarte a hacer lo que estás obligado a hacer, sino que lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que hay una bendición cuando nosotros salimos de lo que se nos obliga, lo que se tiene que hacer, para empezar a hacer algo adicional, algo extra. Y por eso te decía que antes de llegar a la mía extra, Él puso como ejemplo la ley de Moisés, que la ley de Moisés nos mandaba o nos obligaba a hacer algo. Pero decía Él, pero yo les digo a ustedes que hagan más de lo que se les está pidiendo que hagan. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Filemón en el capítulo 1, 21, dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y entonces aquí vemos este principio, fíjate bien, de que ciertamente nosotros como cristianos estamos a tener, por lo menos, hacer ciertas cosas mínimas, vamos a decirlo así. Pero ahora, como hijos de Dios, se espera de nosotros que cierta excelencia. Se espera de ti que tú puedas hacer algo más allá de lo que estamos obligados. Y este es un principio del nuevo reino, que Dios, fíjate bien, nos está diciendo que nosotros tenemos que ir más allá de nuestra obligación normal. Y es aquí donde nosotros empezamos a conocer por qué hay un poder en poder hacer o caminar esta mía extra. Entonces, regresando aquí, lo que vemos entonces aquí es que en el Imperio Romano existía esa ley que obligaba. Por ejemplo, tú te recuerdas cuando el Señor Jesucristo iba cargando la cruz, y entonces Él ya no podía, Él iba flagelado, muy cansado, y entonces a Simón de Cirene, que estaba de mirón ahí, lo agarran, ¿verdad? Y un soldado romano le dice: mira, agarra esa cruz, te la echas a tuto y empiezas a caminar con ella. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Bueno, ahí se estaba cumpliendo esa bendita ley, o esa famosa ley de la mía extra. Y entonces vino Simón de Cirene y empezó a cargar la cruz. Yo me imagino que no estaba muy contento, porque de estar de mirón ahí, ¿verdad?, lo agarraron para que agarrara una cruz muy pesada. Pero también es figura, fíjate bien, de que así como este Simón, yo estoy seguro que solo caminó con esa cruz 1000 pasos. ¿Por qué? Porque estaba obligado a solamente 1000 pasos. Y aquí es donde nosotros no tenemos que tener esa actitud de solamente hacer lo que estamos obligados a. Si Simón de Cirene hubiera sido un cristiano, si hubiera sido tú, hubiera sido yo, nos recordaríamos de las palabras del Señor
que nos dijo, si te piden o si te obligan a cargar algo por 1000 pasos, ve con él otros 1000 pasos. Y entonces ahí nosotros tuviéramos que ir, ¿qué? Y caminar otros 1000 pasos. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que comprender que esta segunda milla que se va a caminar, que tú vas a dar o que yo voy a dar, ya no es por obligación, ya no es por ley, ya no es porque nos están doblando el brazo, ya no es porque lo tengamos o lo debamos, ¿qué? Sino que fíjate bien, ahí ya cambia la actitud. ¿Por qué? Porque esa milla extra la vamos a dar porque queremos agradar a Dios. Porque lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer con amor, se tiene que hacer con gozo, se tiene que hacer con contentamiento. Y aquí es donde la actitud, fíjate bien, tiene que cambiar a la hora de que nosotros vayamos a caminar esa milla extra. Porque de nada sirve que alguien camine esa milla extra queriendo cumplir el principio del reino, si va a ir enojado, si va a ir alegando o quejándose o con una mala actitud. De nada va a servir eso. ¿Por qué? Porque recuérdate tú que quizás otro día voy a predicar sobre eso, que la perfecta obediencia conlleva el gozo. La perfecta obediencia conlleva el contentamiento. Entonces nadie puede decir que está obedeciendo si está alegando, si está rezongando, si está quejándose, si va de mala actitud. Ahí solamente está haciendo algo que no tiene sentido. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que el Señor Jesús nos está enseñando que nosotros como cristianos ahora tenemos que ser ejemplo, fíjate bien, de no solamente cumplir la ley, y no estoy hablando de la ley de Moisés, sino que estoy hablando de todo lo que se espera normalmente de ti y de mí como cristianos, sino que vayamos más allá y que demos algo más de lo que las personas esperan. Por eso es que Pablo le escribió a Filemón y le dijo, mira, yo te escribo esto, pero yo espero que tú hagas mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. Y entonces, aquí es donde esto se convierte en un principio. ¿Por qué? Porque cuando se habla del nuevo pacto, nos estamos refiriendo a otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una nueva naturaleza, estamos hablando de nuevas criaturas, estamos ya hablando de nuevas personas con el Espíritu Santo, con otra actitud y que sí pueden dar esa milla extra. Ahora, esa milla extra tiene que conllevar también una buena actitud. ¿Por qué? Porque si no, pues ya no va a agradarle a Dios. Ahora, quiero ir aterrizando ya con esto y llevarlos a una situación práctica. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos está pidiendo como cristianos que demos la milla extra? Bueno, te la voy a pintar así bien fácil y para que tú la puedas comprender, y aquí es donde tú te vas a dar cuenta por qué este es un mensaje muy práctico. El Señor nos está pidiendo eso porque nosotros, fíjate bien, antes de ser cristiano, antes de ser cristiano, aunque tú inconscientemente, quizás tú no lo entendías, tú no lo comprendías, pero tú cuando estabas en el mundo, y mejor me voy a poner como ejemplo yo para que nadie de ustedes se vaya a sentir aludido, porque aquí no estoy para que nadie se vaya a sentir condenado, culpado, acusado, nada de eso. Voy a hablar de mí. Cuando estaba en el mundo, fíjate bien, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo era que nosotros inconscientemente, a veces sin entenderlo, sin comprenderlo, estábamos caminando la milla extra. Fíjate bien, nosotros antes ya caminábamos la milla extra, pero caminábamos la milla extra, fíjate bien, para algo que quizás no tenía provecho. Pero ahora que nosotros somos parte de su reino, ahora que tú eres sacerdote, ahora que tú eres un ministro del nuevo pacto, Él nos está pidiendo que mantengamos esa actitud, fíjate bien, de estar caminando la milla extra, pero ahora para bendición, ahora para bendecir a otros. Por ejemplo,
te voy a poner una situación. Yo me recuerdo que antes, cuando yo no era cristiano, a mí me gustaba jugar fútbol. Y igual como a muchos de ustedes, o así como a muchos que todavía no han nacido de nuevo, ¿verdad? Y que les gusta el fútbol como me gustaba a mí. Y yo me ponía a jugar debajo de unos cántaros de agua. Y la misma situación ocurre hoy cuando voy por ahí y veo a muchos jóvenes que están jugando debajo de unos aguaceros. Fíjate bien, a ellos nadie los está obligando a que jueguen ahí, debajo de esos aguaceros. Ellos lo están haciendo por su propio gusto y gana. Ellos tienen una buena actitud, ellos no están rezongando, no están alegando, no. Ellos se están divirtiendo ahí. Y entonces ellos ya están dando una milla extra ahí. Ahora, fíjate bien, que si para esas cosas, y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí, que si para esas cosas nosotros éramos buenos, para cosas que no tenían mucho provecho, vamos a decirlo así, porque son cosas del mundo, que no tienen nada a ver con su reino. Ahora, imagínate tú, que ahora uno de estos jóvenes, o yo, que no le tenía miedo al agua para ir a jugar fútbol, pero ahora que ya soy cristiano y que me toca que congregarme, que me toca que ir a la iglesia y miro que hay una media nube por ahí, y entonces yo digo, parece que va a llover. Yo creo que mejor no voy a ir a la iglesia porque no vaya a ser que me vaya a mojar. Imagínate tú cómo quedo yo ahora que cuando no era cristiano estaba dispuesto a caminar la mía extra con respecto a esto, pero ahora que soy cristiano ni siquiera hago lo que tengo que hacer. A eso es lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando estaba hablando de caminar también la mía extra como un principio. Por ejemplo, cuando yo no era cristiano, también yo fui a muchos conciertos mundanos, ¿sí? Y pagaba un dineral, así como lo oyes, un dineral por ir a oír un pecador que tenía más fallas que tú y que yo. ¿Por qué? Porque es bien sabido que no todos, pero muchos se drogan, lo peorcito que hay. Y pagábamos una cantidad de plata, 3,000, 4,000. Hace unos días vinieron unos grupos a la capital, a Cayala, y pedían 4,000, 5,000 quetzales de entrada, así es. Y la gente, fíjate bien, que no son cristianos, obviamente, y así era yo antes, ahí es pagando los 3,000, 4,000, 5,000 pesos, fíjate bien, ahí caminando la mía extra, y ahí sí con mucho gusto, porque te estoy hablando de que la mía extra es con una buena actitud, con mucho gusto, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Pero ahora que ya eres cristiano, fíjate bien, que eres hijo de Dios, y que hay un concierto cristiano, que no te están pidiendo 4,000, 5,000, 6,000 pesos, sino que te están pidiendo 75 quetzales, porque hay que pagar el audio, hay que pagar boletos de avión, hoteles, etcétera, etcétera, las ofrendas. Ahí está, no, muy caro, 75 quetzales. ¿Cómo va a ser que esos son unos vividores? Esos están haciendo negocio del evangelio. Y empezamos a leer por 75 pesos, cuando antes éramos capaces de pagar 4,000, 5,000 pesos por ir a ver a mundanos. Ahí es donde se aplica el poder de la mía extra. Cuando nosotros antes éramos capaces de caminar la mía extra, pero ahora que estamos en el reino, ni siquiera queremos caminar la mía que se espera que nosotros tengamos que caminar como cristianos. No digamos, por ejemplo, con las discotecas. Yo cuando era joven, que no era cristiano, obviamente, fui a muchas discotecas. Y bailando, brincando, haciendo el show, porque ni bailar podía, quizás igual que tú. Pero ahí estaba pasando la vergüenza, ahí estaba haciendo el show, la gente riéndose de uno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ahora que ya eres cristiano y toda la gente danzando, brincando, alegrándose y gozándose,
ahí están ahora, ¿sí ven? Que no quieren, pero ni siquiera aplaudir. Fíjate bien, cuando en el mundo si eras capaz de brincar y de saltar y de gritar y de hacer la vergüenza ahí, pero ahora que ya eres cristiano para tu Dios, no quieres ni siquiera aplaudir. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que sí, ciertamente cuando estábamos en el mundo, nosotros caminábamos la mía extra, ¿ya? Y lo hacíamos con una buena actitud. Hay quienes que amanecían, fíjate bien, amanecían en las discotecas. A mí me sucedió también una que otra vez, posiblemente a ti. Y ahí estamos desvelando y los ojos colorados y rojos, pero no nos atrevíamos a cabecear. Pero nomás decimos que va a haber una vigilia en el templo y que ni siquiera es hasta las 6, sino que es hasta la medianoche, ponte tú. Fíjese, pastor, que no voy a poder llegar. Fíjese que mis hijos... Y empezamos a poner un montón de excusas, fíjate bien, cuando antes eran trasnochadas y amanecidas a cada rato. Pero ahora que somos cristianos no somos capaces ni siquiera de ir a una media vigilia que dura a las 12 de la noche. Y entonces aquí es donde se espera de nosotros algo que es esa mía. Pero Dios nos está diciendo, si nos piden caminar una, ve con el 2, o sea, se nos está pidiendo ahora, así como éramos en el mundo quizás hoy, y me incluyo yo. Hay quienes que en el Facebook, y más con el toque de queda que hay quienes que están fácil a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana con el Facebook viendo videos, o si no, ¿cómo se llama esto que sale por la televisión? Hasta el nombre se me olvidó, pero ya me voy a recordar por ahí. Y a la 1, 2, 3, hay quienes amanecen con el celular y no están obligados, se están divirtiendo, están como pasatiempo. Vaya, no hay problema, pero ¿qué es lo que sucede cuando tengamos vigilia en la iglesia? Y lo peor es que a las 10 ya estamos con el gran sueño. Pero si fuéramos en el celular, ahí no nos da sueño. Y aquí es donde el Señor Jesucristo nos está enseñando de qué se trata el principio en el reino de caminar la mía extra. Y no digamos, por ejemplo, hubo un tiempo, muy poco tiempo, porque sí lo hice, y no me da vergüenza, porque el diablo tampoco me puede acusar. Un día que no era cristiano, obviamente, pues igual compraba bolido, charada, duquil, la diaria. En aquel tiempo no había diaria, pero ahí estaba soltando el dinero. O si no, en vicios, también tuve el vicio de fumarme 20 cigarrillos diarios, y quizás algunos, tal vez su vicio era la cerveza quizás. Y no es cierto que hasta se ha dado de chiste que cuando llevaban la cuenta esta, hasta se pelean por pagar la cuenta. Dicen, no, yo voy a pagar la cuenta. No, momento, esta yo la pago, y hasta se pelean para pagar la ronda. Fíjate bien, dejando a su familia sin comida, sin para la renta, sin para la luz. Pero ahora que son cristianos, fíjate bien, y le pasan el canastito de la ofrenda, voltean a ver para otro lado, cuando en el mundo despilfarraron dinero. Así es. Y aquí es donde Dios nos muestra de qué se trata el principio de la mía extra en su reino. Que si nosotros fuimos capaces allá en el mundo de estar caminando la mía extra para cosas que no tenían provecho, para cosas que quizás nos avergonzaban, bueno, ahora Él nos está pidiendo que caminemos la mía extra, pero para cosas que van a ser de mucha bendición para nuestra vida y también
para otros. Y no digamos, yo también antes de ser cristiano era religioso. No voy a mencionar nombres de religiones ni denominaciones para que nadie se vaya a sentir mal. Pero yo era religioso, etcétera, etcétera. Y me daba cuenta que servía ahí, ¿verdad? Y habían quienes que llegaban hincados, caminando, oye bien, hincados, pagando cierta penitencia o pagando votos o mostrando su agradecimiento, fíjate bien, para un ídolo. Y ahí llegaban con las rodillas peladas y vamos a decirlo así, haciendo sacrificios extraordinarios. Pero ahora que ya eres cristiano, ahora que ya eres hijo de Dios, resulta que el templo te queda muy lejos. Y que no, es que lo que sucede es que ahora como el templo está muy lejos, ahora pues yo ya solo voy a ir una vez al mes, si el pastor quiere todavía. Así, después de que antes caminabas kilómetros de rodillas, así. Y entonces, aquí es donde el Señor Jesús nos está enseñando cuál es el principio en su reino de caminar la milla extra, porque sí lo podemos hacer, porque antes lo estábamos haciendo, antes lo estábamos practicando, pero para las cosas que no nos edificaban, para las cosas que no servían, para cosas que eran vanas. Y entonces aquí Dios viene y nos dice, miren, si yo ya me los puedo, si yo ya sé cómo son, yo sé que son capaces. Si Él nos está pidiendo que nosotros hagamos algo, es porque posiblemente hasta allá nos vio que sí lo estábamos haciendo. Y aquí te traigo algo que te va a dejar helado. Y creo que aquí es donde nosotros podemos entender a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús con el poder de la milla extra. Porque fíjate que hubo un tiempo en que esos judíos que los estaban viendo ahí, un día habían dejado de adorar a Jehová, habían dejado de adorar a Dios, se habían apartado. Y el templo se habían olvidado de Dios y se habían ido con los Baales. Fíjate bien, con otros ídolos. Y entonces, si tú vas a Jeremías, capítulo 32, verso 35, vas a encontrar una historia bien dolorosa, bien triste. Y aquí es donde tú vas a encontrar el por qué Dios quiere que tú y yo practiquemos el caminar la milla extra. En Jeremías 32, 35 dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Bueno, quiero ir terminando con esto, pero quiero que le pongas atención. ¿Sabes? Estos judíos que estaban apartados de Dios, fíjate bien, cuando eran idólatras, cuando se olvidaron de su Dios, del Dios vivo, ellos empezaron a adorar otros ídolos, fíjate bien, otros dioses. Y lo que estos dioses le estaban pidiendo no solamente era una milla extra, estaban pidiendo 100 millas extras. Oye bien, 100 millas extras, porque para poder demostrar su fe, su amor y su agradecimiento a esos ídolos muertos, le pedían que sus hijos, su propia sangre, fueran sacrificados, fueran quemados vivos, así como lo es. Y esta gente quemaba a sus hijos vivos a estos dioses para poder demostrar su amor, su fe y su agradecimiento a estos ídolos muertos, fíjate bien. Y entonces, ahora que se habían convertido de nuevo a Dios, fíjate bien, pues después de quemar a sus hijos, ahora vienen y se convierten al Dios vivo, al verdadero Dios. Y ahora, cuando viene Dios y les pide que les sacrifique una ovejita, que les sacrifique un cabrito, que les traigan ofrendas de semillas, los diezmos, vienen ellos, fíjate bien, y luego de estar caminando 100 millas extras con los otros ídolos allá,
las ovejitas se las traían ciegas, enfermas, perniquebradas, no ofrendaban, miran, con el verdadero Dios. Ahora ellos venían y no querían ni siquiera caminar la mía obligatoria. La mía que sí tenían que caminar, que era prácticamente nada en comparación a lo que estaban acostumbrados a hacer con los otros dioses, con los otros ídolos, con esos dioses muertos. Así es como el Señor Jesucristo nos está haciendo entender que ahora, fíjate bien, con el Espíritu Santo, bueno, se nos pide caminar una mía extra. ¿Por qué? Porque sí somos capaces, porque sí eres capaz, porque quizás lo estuvimos haciendo siempre, lo único que no lo sabíamos, no teníamos entendimiento, pero siempre lo hicimos. Así como esta gente lo hacía, ahora que estaban sirviendo al verdadero Dios, si allá estaban dando 100, bueno, aquí tenían que dar 200, ¿sabes por qué? Porque este era un Dios vivo. Pero ahí está, que no querían mover ni siquiera un dedo para hacer lo que tenían que hacer. Y aquí es donde el Señor Jesucristo puso como ejemplo la ley de Moisés. Dijo, si la ley de Moisés dice esto, ustedes que están en la gracia, ustedes que tienen el Espíritu Santo, ustedes pueden dar más. ¿Por qué? Porque es para el Dios vivo. Porque ustedes ya no van a estar sujetos a las cosas por obligación, sino que las cosas que van a hacer de aquí en adelante, ustedes las van a hacer por amor, por agradecimiento. Ustedes van a demostrar que sí aman con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas a Dios, caminando esta mía extra. Entonces, en Lucas capítulo 17, verso 10, el Señor Jesucristo dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, otra vez el Señor Jesucristo nos está hablando de que la mía extra es un principio en su reino. ¿Por qué? Porque si tú, si yo, o si alguien que dice ser cristiano, hace solamente lo que se espera, lo que es obligación, lo que tenemos que hacer como cristianos, dice, inútiles somos porque hicimos solamente lo que se nos pidió. Pero cuando tú caminas la mía extra, entonces ahí empiezas a demostrar que eres cristiano. Ahí empiezas a demostrar que estás en el nuevo pacto. Ahí empiezas a demostrar tú que estás en la gracia. ¿Por qué? Porque esto te da el poder para poder caminar la mía extra, para poder hacer algo más que solamente lo que tú estás obligado a hacer. Y aquí es en donde nosotros podemos entender de que ciertamente hay algunos cristianos que sí caminan la mía extra. Yo te puedo dar testimonio que en nuestra congregación yo he visto a mucha gente que no solamente han caminado una mía extra, sino que han caminado 2, han caminado 3, han caminado 5 o 10. No solamente en cuanto a sus finanzas, fíjate bien, sino que en cuanto a su trabajo, en cuanto a su ministerio, en cuanto a servir, en cuanto a darse. Y mira, no hay nada más precioso que la gente pueda entender que hay un poder, hay una bendición cuando tú como cristiano puedes caminar esa mía extra y ya empiezas tú a hacer más de lo que se esperaba o de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y aquí es donde nosotros podemos comprender que nosotros ya no estamos sujetos a lo que tengamos que hacer, porque cuando se hace solamente porque lo tienes que hacer como por obligación, entonces no hay gozo, no hay contentamiento. Pero cuando tú comprendes, tienes esta revelación, cuando el Espíritu Santo te da esta revelación a tu espíritu, entonces tú ya empiezas a dar más con contentamiento y con gozo, sabiendo que estás caminando ahora esa mía extra. Ahora, yo he conocido mucha gente que hace las cosas con excelencia, diligentemente, dando más de lo que se espera. Y gloria a Dios, fíjate bien, porque no lo hacen para ganarse la salvación, no porque Dios ya lo salvó, sino que lo hacen por amor, por agradar,
porque están agradecidos, porque son agradecidos y porque entienden que Dios está esperando eso. Y aquí es en donde tú y yo sabemos ahora de que Dios está esperando que caminemos esa mía extra. Ahora, con esto quiero concluir. Dios nos dio ejemplo de cómo se camina la mía extra. ¿Sabes cómo? Nos dio a su Hijo. Él no lo tenía que dar, no estaba obligado, fíjate bien. Cuando caminamos la mía extra es cuando ya no estamos obligados. Dios no estaba obligado a dar a su Hijo por ti, ni por mí. Pero Él caminó la mía extra. Él dio más, fíjate bien, de lo que se esperaba de Él para salvarte, para salvarme a mí. Y aquí es donde Él también nos da ejemplo de cómo se camina la mía extra. ¿Le dolió mucho? Sí. Pero lo hizo con todo su amor. ¿Por qué? Porque a ti te ama con amor eterno, con amor incondicional, porque tiene pensamientos de bien para ti, porque no te quiere ver mal, sino que te quiere ver bien. En Cristo Jesús dice que te bendijo con toda bendición. Entonces Él caminó la mía extra dándonos a su Hijo. Pero también, si tú vas con el Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta que Él también caminó la mía extra. ¿Por qué? Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él bien pudo haber dejado pasar la copa esa, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Él. Y entonces Él decidió subir a la cruz por amor y caminar también esa mía extra y padecer la muerte más cruel por ti y por mí. Entonces, si Él nos está pidiendo que caminemos la mía extra, es porque sí lo podemos hacer como cristianos, como hijos, como sacerdotes, como ministros del nuevo pacto. Y porque Él ya te vio a ti, que anteriormente, cuando no eras cristiano, posiblemente sí estabas caminando una mía extra, o 2, o 5 quizás, o como los judíos que se habían vuelto a los ídolos, que estaban caminando prácticamente 50 millas extras, que se lo estaban pidiendo quemar a sus hijos vivos, y ellos lo estaban haciendo. Fíjate bien, y entonces ya vienen con Dios a querer no hacer nada. Y entonces aquí es donde el principio del nuevo pacto nos dice que como hijos, Dios está esperando que nosotros caminemos una mía extra. Y cuando lo hagamos, tú te vas a dar cuenta el poder que hay de caminar una mía extra. ¿Por qué? Y esto ya no es para ti, esto es para otros. Aleluya. Porque dentro de la iglesia cristiana evangélica sí hay gente que camina solo una mía. Solo la mía que está obligada a caminar y no caminan una más. Fíjate bien. ¿Sabes quiénes son? Son los religiosos, son los legalistas, son los fariseos que están queriendo cumplir la ley, o sea, cumpliendo solamente lo que se les manda a hacer. Y punto. Con que lo hicieron, ellos ya salvaron su responsabilidad, ya cumplieron con lo que se esperaba y para ellos es suficiente. Pero déjame decirte que ese no es el reino de Dios. Ese no son los principios del nuevo pacto. Los religiosos solamente se conforman con hacer lo que se les pidió. Pero dice que alguien hace eso y se convierte en alguien inútil. Por eso es que en el nuevo reino, en el nuevo pacto, ahora Dios espera que nosotros caminemos la mía extra.